Cuando tengas tu cita puedes dar un gloria a Dios. Sí. 15:26. Amén. 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 Dice la palabra de Dios así. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas el rey sobre Israel. Otra vez. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Vamos a orar. Señor, en esta hora nos encomendamos a ti, Señor, que tú seas el que hables a través de nosotros, que tú seas, Señor, que me unjas desde la mollera hasta la planta de los pies. Que en esta hora, Señor, solo hablemos lo que tú quieres hablar, no mis creencias, Señor, no lo que mi carne diga, sino lo que el Espíritu dice, sino lo que tú quieres hablar a tu iglesia y lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Gracias por todo esto, bendito Dios. Gracias porque sé que tú harás la obra y porque sé que tú siempre cumples tus promesas. Gracias, Señor, por todo esto. Amén. Voy a invitarte a que tomes tu lugar. La palabra de Dios es clara y a veces es tajante cuando nos habla, y hay órdenes que no se pueden evadir ni órdenes que se pueden dejar de cumplir. Llega palabra de Dios a Samuel y le dice: ve y dile a Saúl que va a acabar con el pueblo de los amalecitas, que era el pueblo de Amalec, ¿no? Y ellos van y le dan la palabra a Saúl, y le dicen: vas a acabar con todo el pueblo, pero no solo con las mujeres, los hombres, sino con el ganado. No vas a tomar nada, no quiero que tomes joyas, no quiero que tomes los animalitos, no quiero que tomes nada, quiero que lo acabes de raíz. Quiero que en ese momento desaparezca de la faz de la tierra el pueblo de Amalec. Eso es lo que yo le estaba diciendo a Samuel que le dijera a Saúl. Y va Samuel con Saúl y le dice: quiero que vayas y te levantes como rey de Israel y que vayas y ataques a los amalecitas, y le vuelve a dar las instrucciones: no tomes nada de ellos, acaba con todos. Hasta le dice: si es necesario, si hay mujeres que estén amamantando niños, las mismas que matarás, y también a los bebés. No quiero que quede nada. No ganado, no pertenencias, no joyas, nada tiene que quedar. Ahora, ¿dónde comenzó este problema con el pueblo de Amalec? Vámonos en la palabra de Dios a ver qué nos dice. Éxodo, capítulo número 17. Ahí está la historia, donde comienza todo este problema con el pueblo de Amalec. Dice la palabra de Dios que ellos van saliendo de Egipto y era necesario que pasaran por donde estaba el pueblo de Amalec. Era necesario que pasaran. Pero en ese momento, el pueblo de Amalec quería destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué lo quería destruir? Porque ni siquiera era un pueblo, vamos a decir, constituido. Iban saliendo como esclavos de la tierra de Egipto. Y cuando están en la tierra de Egipto, a lo único que aspiraban era a comer. No tenían derechos, no había nada para ellos, pero Dios los saca a través de Moisés con brazo fuerte. Y tenían que pasar por donde estaban los amalecitas. Y los amalecitas se le plantan para hacer guerra contra ellos. Entonces Dios le dice: dile a Josué que se levante y van a pelear en contra de ellos. Ahora tendríamos que pensar, ¿los amalecitas tenían experiencia en guerra? Sí. Ellos ya eran un pueblo constituido. ¿Los israelitas tenían
experiencia en la guerra? No. Ellos no, eran esclavos. Pero lo que no contaban los amalecitas es que Dios estaba con el pueblo de Israel. Entonces Dios le dice a Moisés que suba a la llanura. Y entonces Moisés sube con Aarón y Hur. Dice que suben ellos. Entonces empieza a orar Moisés y levantaba sus manos en señal de victoria. Y cada que levantaba sus manos, el pueblo de Israel comenzaba a ganar. Pero cuando bajaba las manos, el pueblo de Israel comenzaba a perder. Entonces se dieron cuenta de esto ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? Aarón y Hur levantaron sus manos para que el pueblo de Israel venciera. Aquí comienza la historia de Amalek en la Biblia y qué tenían que ver con el pueblo de Israel. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios cuando los vence. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 17, dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo de la memoria de Amalek debajo del cielo. ¿Estás leyendo esto? ¿Lo leíste conmigo? Dice: raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. A veces nosotros nos desesperamos cuando el Señor no cumple su palabra, ¿no? Cuando nosotros, permíteme tantito, hermano. Nos regresamos al capítulo 15 de Samuel. ¿Y cuántas veces nosotros cerramos nuestra Biblia tantito? Nada más era para tener una referencia. ¿Cuántas veces nosotros nos hace daño a la gente? ¿Cuántas veces te han hecho daño a ti y tú te enojas con el Señor porque crees que el Señor no te está cuidando? Porque crees que el Señor no tienes la cobertura de Él. Y dijiste: ¿por qué, Señor, me pasa esto? Porque tú lo pudiste haber evitado y no lo hiciste. No sé si te ha pasado alguna vez que hay gente que te ha hecho tanto daño que dices: ¿por qué lo permite, Señor? ¿Por qué crees que lo permite el Señor? Muchas veces es para que te des cuenta del poder de Dios en tu vida. Muchas veces también es para que te des cuenta el tipo de carácter que tienes. Si vas a estar confiando en Él o si vas a desistir y vas a claudicar y cambiarás tu manera de pensar. ¿Cuál es tu manera de pensar el día de hoy? ¿Cuánta gente te ha hecho daño? Yo creo que a todos hay alguien que nos ha hecho daño. Yo creo que a todos hay alguien que nos ha puesto el pie para que tropecemos. Pero el Señor no se olvida de las cosas. ¿Cuántas generaciones pasaron de Amalek a Saúl? Para que te des una idea. Cuando empezó el problema, Amalek y Moisés apenas empezaba el trayecto
para la tierra prometida. O sea que pasarían todavía 40 años. En esos 40 años, ¿quién siguió? Josué, Caleb, y todavía pasó mucho tiempo. Y después de ellos, ¿quién vinieron? Los jueces. Y después de los jueces, ¿quiénes vinieron? El primer rey. ¿Cuántos años habrán pasado desde Moisés hasta Saúl? Fueron muchos años. El Señor no se olvida de su palabra, ni el Señor se olvida de sus promesas. Lo que Él te prometió, Él lo hará. Pero en nuestro tiempo queremos que el Señor actúe. Queremos que el Señor intervenga y queremos que el Señor haga todas las cosas cuando nosotros lo digamos. Porque creemos que como la gracia se nos ha dado, creemos que todo lo tenemos prácticamente a la mano. Yo escuchaba que hay solo 2 religiones. Y no sé si lo compartas tú. Pero solo hay 2 religiones. Una religión te dice que tienes que hacer todas las cosas mediante obras para que puedas alcanzar la tierra prometida. Eso es lo que piensan los judíos y los musulmanes. ¿No tienen la ley? ¿No lo hacen todo mediante las obras? ¿Qué tan bueno eres? ¿Qué tan bueno el Señor va a ser contigo? Pero tú tienes la gracia y la otra es los que tienen la gracia. Uno es por obras, otro es por gracia. Y creemos nosotros que cuando tenemos la gracia del Señor, en automático todas las cosas se nos van a conceder en el momento que las pidamos. Señor, necesito que tú actúes porque ellos me hacen daño, porque me están lastimando, porque me están haciendo ellos mucho mal. Y queremos que el Señor se levante con la espada y acabe con todos ellos. ¿Y actuará el día de hoy el Señor así? Yo quiero que tú te lo preguntes. ¿Actuará el Señor el día de hoy de esta manera? Yo creo que no. Porque tanto tú eres hijo como ellos son hijos. Tanto de ti ha tenido misericordia como de ellos tiene misericordia. Tanto tú eres su creación como ellos también son ¿qué? Su creación. Hay un dicho que dice que todo cae por su propio peso. ¿Cuánta gente que te ha hecho daño, tú la ves que prospera y le va bien? ¿Cuántas? ¿Una? Yo creo que son muchas. Que las vemos y vemos que actúan, que hacen y deshacen, se portan mal, hacen mal a la gente, conviven mal, hacen todo mal. Y Dios, no sé si sea Dios o la vida, pero prosperan. Y tú que haces las cosas bien, que te pones a cuentas con el Señor, que tratas de llevar un camino justo, un camino piadoso, ves que las cosas que no van bien. ¿Por qué será? El pueblo de Amalek había crecido. El pueblo de Amalek había ¿qué? Tenía, ahí lo dice, tenía sus animalitos gordos, joyas, pero eran malos. Y dice la palabra de Dios que estaban en enemistad con el mismo Creador. Pero Dios, dentro de todo, también es misericordioso. Aun cuando la gente no lo merezca. Aun cuando la gente no le busque. Porque su amor va más allá de lo que tú y yo podemos imaginar el día de hoy. Entonces llega el momento en que Saúl tiene que hacer lo que Dios le dice. Pero, ¿qué podríamos decir de esto? ¿Hizo lo que Dios le dijo o él pensó mejor que lo que Dios tenía que hacer? Porque dice que Saúl tomó así la espada, tomó los hombres
Dejó a una que ahí lo dice, que se piensa que eran viajeros, a ellos no los tocó, les dijo, ¿saben qué? Sálganse, váyanse de aquí. Pero los demás sí los vamos a matar. Pero nosotros siempre como hombres creemos que tenemos más inteligencia que Dios. Es una aberración, pero así lo pensamos. Porque Dios te da un mandato, Dios te dice cómo hacer las cosas, pero tú le dices, sí, Señor, pero creo que este plan es mejor. El Señor te dice, no te vayas por aquí, pero tú le dices, es que este atajo me va a ayudar a llegar más rápido. El Señor te vuelve a decir, no es por ahí, es por acá. Sí, Señor, tienes muchos planes bonitos, me encanta cómo ves la vida, pero ¿qué crees? Me gusta más este camino. Y me doy cuenta que mediante este camino voy a conseguir lo que yo quiero. Y el Señor te vuelve a decir, vente para acá. Por aquí vas a sufrir dolor. Por aquí te va a ir mal. Pero creemos que tenemos la razón. Ahí lo dice la palabra de Dios. ¿Somos qué? Obstinados. ¿Qué es un obstinado? Un terco, un necio. El Señor le dice, acaba con todo, mata todo lo que encuentres vivo y no tomes nada. Pero Saúl pensó mejor que Dios y le dice, ¿sabes qué, Señor? No podría dejar estas reses gorditas, estas ovejas, pero mira, velas, ¿cómo las vamos a desperdiciar? Estas joyas, no, Señor, nos pueden servir. ¿Y qué es lo que hace? Lo deja con vida. Pero no solo a ellos, sino también al rey de Amalek. ¿Y quién? A su familia. Pensamos mejor que Dios nosotros. Sabemos más que Él. ¿Sí o no? Y aunque digas ahorita que no, todos cometemos el mismo error. Nos creemos sabios y somos ignorantes. Creemos que tenemos la voluntad de Dios y que la hacemos, pero hacemos lo que nosotros queremos. Y no perseguimos la voluntad de Dios. Por eso viene el fracaso. Entonces Dios habla con Samuel y le dice, Samuel, me es pesado tener a este Saúl como rey. Ya me es pesado. Porque no obedece. Ve a verlo. Ve a ver lo que hizo. Y llega el otro día Samuel y le dice, ¿cómo estás, Saúl? ¿Qué pasó? ¿No? Y Saúl le dice, bueno, ¿qué crees? Mira, mira las ovejitas, ¿no? No, no se lo dice. El que se da cuenta es Samuel, porque empieza a escuchar el y le dice, oye, ¿se oyen animalitos? ¿Por qué? ¿Qué crees? Es que estaban bien gorditos, bien bonitos, y los dejé vivos. ¿Qué pasa contigo? ¿Esto a qué te recuerda? ¿A qué te recuerda? Es que se veía tan rico el fruto, pues le di una mordidita y también le di que él comiera, porque así somos. ¿Cuántas cosas el Señor te dice que deseches de tu vida, que arranques de tu vida, que dejes en el pasado de tu vida, pero la sigues teniendo y la abrazas? ¿Cuántas cosas el Señor te dice, esto te va a hacer daño, déjalo, te está distrayendo de mi voluntad y lo sigues haciendo? ¿Cuántas cosas? Y no hablo de cosas superficiales, hablo de cosas que te has traído del mundo y que no las quieres soltar, que quieres seguir permaneciendo en lo que eres.
El Señor te dice, tienes que acabar con todo eso. Porque si no acabas con todo eso, vas a morir. ¿Sabes qué fue lo más triste? Las palabras que empezamos leyendo. ¿Y qué fue lo que empezamos leyendo? A ver si te recuerdas. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado como rey de Israel. Qué triste es para el cristiano cuando Dios le ha dado un propósito en su vida y sigue atado al mundo y quiere seguir llevando el mundo, y el Señor te dice, ya no más. El día de hoy ha sido desechado. Señor, ¿pero qué pasó? Yo estaba haciendo tu voluntad, Señor. El Señor te dice, ha sido desechado. Y es más, lee lo que dice. Cuando le dicen, ya he puesto a otro, y es mejor que tú. Qué duras palabras son estas para cualquiera. Ya sé que te pasa en el trabajo, ya sé que te pasa con amigos, cuando llegan y te dicen, ya, ¿sabes qué? Ya no me eres necesario. Conseguimos a alguien que es mejor que tú. ¿No te dolería? ¿No te afectaría? ¡Claro que sí! Era el rey de Israel y el Señor lo desechó. Y no solo le dijo eso, sino le dijo, y he conseguido a alguien que es mejor que tú. Porque creemos que el Señor o tenemos todo el tiempo para trabajarle. Creemos que Él está a nuestra disposición y que nosotros le decimos, cuando yo quiera te voy a servir, cuando yo quiera voy a hacer tu voluntad, cuando yo quiera voy a limpiar esto, cuando yo quiera. No es cierto. ¿Por qué dice entonces la palabra de Dios? No dejes que otro tome tu corona. Porque tú te crees que eres especial, porque tú te crees que eres lo mejor. Pero es mentira. En el momento que tú desechas lo que Dios te ha mandado a hacer, el Señor dice, está bien, no lo quisiste hacer. ¿Qué crees? Que he conseguido el mejor que tú. Y lo que yo tenía preparado para ti ya no va a ser. Alguien lo quiso tomar. Aquí se acuña uno de los textos más hermosos. Versículo 22. Samuel dijo, si complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pecado de adivinación, fíjate a qué nivel lo pone, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado pues, quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y dice más adelante, 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. La pregunta sería, ¿qué estás haciendo el día de hoy que el Señor te ha mandado a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente estás donde tienes que estar? ¿Realmente has tomado el arado y te has puesto a sembrar? ¿O estás esperando
a que termines tus negocios, a que termines lo que tú quieres hacer en tu vida, y en ese momento empezarás a servir. ¿A qué momento? No hay nada más triste que seas desechado, que te sientas que no lo vales y que hay alguien que es mejor que tú. Eso es muy triste. Pero entonces, si ya has tomado el arado y si el Señor te ha dicho, siembra, y no lo estás haciendo, no te quiero espantar, pero llegará alguien que tome tu lugar. Si tú no estás tomando el lugar que Dios te ha mandado a hacer, llegará alguien que lo tome y que no diga que no a nada. No tienes que obedecer por compromiso, porque te fuercen socialmente a hacerlo. De verdad no tienes que hacer eso. Tienes que hacerlo por amor. Cuando tú amas a Dios, nada te molestará, ni nada te hará daño. Cuando tú amas a Dios, todo será de amor. A veces te verás limitado por muchas cosas, pero el que te mandó, Él te dará las fuerzas para hacerlo. ¿Qué aprendiste el día de hoy con esta palabra? ¿Qué aprendiste? Que no importa cuánto tiempo pase, sus promesas se cumplirán. Amén. Que no importa cómo esté tu vida, el Señor hará en ti la obra que Él ha trazado. Que no importa cuánto tiempo pase y que no veas fruto y que no veas que avanzas, que no solamente sigues caminando, el Señor en un momento te dará la victoria. Sí, aquello que tú estás trabajando. Amén. Mientras tú sigas trabajando, mientras tú te sigas esforzando, aunque no veas nada, aunque no veas a nadie, el Señor te dará la victoria, porque el que lo prometió, Él lo cumplirá. Amén. Y no importa cuánto tiempo pase, el Señor está contigo como poderoso gigante. Amén. Dice la palabra de Dios, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Porque Moisés confió en Dios aún sin ver nada. Tú y yo sabemos la historia. Moisés no la sabía. Tú y yo sabemos la historia. Saúl no la sabía. Uno creyó en Dios, hizo su voluntad, y aún así con un error a Moisés, lo castigó en no ver la tierra prometida. A Saúl también, una oportunidad. No cumplió y fue desechado de la presencia de Dios. Pero quiero terminar con un hombre que también se equivocó, que también falló, no una, muchas veces. Pero te voy a decir la diferencia. Y está en el Salmo número 51. Quiero que vayas ahí. Salmo 51. ¿Y cómo empieza el Salmo? ¿Cómo empieza? ¿Quién lo lee? ¿El versículo 1? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sí. Lava más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Dice, contra ti, solo contra ti he pecado. La diferencia entre estos hombres fue que David
sabía que había pecado y se arrepintió genuinamente, no para que no le quitaran el reino, no para que enterraran una tierra prometida, sino para estar en comunión con Dios, porque David había visto cómo Saúl había sido desechado de la presencia de Dios. Por eso le dice, y tenía temor: crea en mí un corazón limpio y no me eches de tu presencia. No me eches de tu presencia. No le dijo: no me quites el reino. No le dijo nada del reino. Le dijo de su presencia. Porque David había habitado en la presencia de Dios. No sé cómo esté tu vida el día de hoy. No lo sé. Te sientes frío, te sientes mal, te sientes acobardado por las pruebas. Pero lo que te quiero dejar dicho, y lo que el Señor te dice hoy, que sus promesas Él cumplirá en ti. Amén. Amén. Fuiste escogido aún antes de la creación del mundo. Así es. Él ya te había escogido aún en el vientre de tu madre. Amén. Y dice: mis ojos te vieron, mi embrión te vio. Yo no sé si tú tengas gratitud el día de hoy con el Señor. Amén. Pero le digas: Señor, una oportunidad más. ¿Por qué he pecado? Porque soy malo. Porque más de una vez no he cumplido tu palabra. Más de una vez no he cumplido lo que tú me has mandado a hacer. Pero tengo vida. Y mientras tengas vida, hay esperanza. Mientras tengas vida, hay una oportunidad de que te acerques a Dios. Yo no sé si te quieras poner en pie y oremos y le digamos al Señor: gracias, Señor, por esta palabra y que la oportunidad que tú me estás dando. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Porque yo sé, Señor, que tú nos has dado de tu palabra y de tu amor. Yo sé que tú estás con nosotros, bendito Dios, y que tu palabra y tus promesas se cumplirán en tu tiempo y en tu momento, Señor. No cuando yo lo quiera, no cuando yo diga, Señor, sino cuando sea tu voluntad, cuando sea el tiempo. Yo sé que tú nos darás la respuesta a esta familia de lo que te estamos pidiendo. Pero una cosa sí te decimos: seguimos labrando, seguimos cosechando, seguimos sembrando, y yo sé que la cosecha vendrá en el 100%, porque tú cumples tus promesas, no de un día, Señor, sino tú en tu momento. Que estemos preparados para esto, bendito Dios. Gracias por todo esto, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Bendiciones a todos.